De cosas. Bueno, buenos días, antes que cualquier cosa. Primero, avisarles que bueno, Felipe ha estado con fiebre desde ayer, desde anoche. Estuvo casi con 40 de fiebre y hoy día, y también Jime anoche, estuvo con fiebre. ¿Ya? Así es que oración por ellos. Hay otros niños también con problemas de salud. En la mañana también tuvimos ahí un drama con una niña también. Y se nos acabó el gas. O sea, han pasado hartas cosas hoy día, mucha gente enferma también, así es que, bueno, oremos. O sea, igual el enemigo siempre se aprovecha de cosas, siempre trata de sacar partido de estas cosas, así es que eh, solamente seguir en lo que estamos, no desviar la atención de lo que estamos haciendo, ¿ya? Así es que eso, vamos a orar, ¿ya? Oramos y vamos a partir el estudio. Señor, gracias por esta mañana, Señor, por tu amor, tu misericordia, gracias por estar acá, Señor, porque a pesar de todas las cosas que han ocurrido hoy en la mañana, que han sido muchas realmente, Señor, yo sé que tú estás aquí, que tú estás haciendo algo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Sé, Señor, que estás en este lugar, que estás entre nosotros, que tú caminas entre nosotros porque eres un Dios que está vivo, que reinas para siempre y que deseas, Señor, esta mañana ser glorificado y que también, Señor, deseas hablar a nuestra vida esta mañana, Señor. Gracias por los hermanos que tú has traído esta mañana, a pesar de todos los problemas que hay y que han habido hoy en la mañana, Señor, tú este día nos puedas hablar y también seas glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos todo esto. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces, familias, en nuestro estudio de Gálatas. La verdad es que hemos avanzado. Estamos yo creo, un par de semanas de terminar la carta y luego aprovecho de anunciar desde ya que vamos a estar estudiando también la carta a los Efesios, ya partiendo después de este estudio de Gálatas. Así que hoy día vamos a ver el capítulo 5 desde el verso 1 hasta el 12. El verso 1, tocamos algo del verso 1 la semana pasada, pero hoy día vamos a profundizar un poquito más. Pablo nos está, ¿cierto?, escribiendo a la iglesia de Galacia porque ellos estaban oyendo a falsos maestros enseñar que si bien Jesús le había salvado, había que hacer algo más para poder, de alguna manera, continuar siendo salvos. Y ese era el gran problema que tenían esta iglesia, que estaban abandonando su fe en Jesús. Y eso es grave, es grave abandonar la fe en Cristo. Pablo les está compartiendo que la obra de Jesús es completa, que además es suficiente y única para salvar nuestra vida y que una vida legalista nunca va a poder traer ni salvación, ni paz, ni libertad. Esas son las cosas que Pablo ha estado compartiendo estas últimas semanas. Ninguna de las tres cosas puede lograr una vida apegada a una religiosidad, a un sistema basado en ley o normas o reglas o legalista, ¿ya? Entonces, en ese contexto, Pablo, recuerden ustedes, ha continuado sus argumentos yendo al Antiguo Testamento. La semana pasada Pablo hizo un estudio bíblico de Génesis capítulo 16, prácticamente hizo un estudio bíblico de ahí, y de cómo Ismael y por otro lado Isaac representan cosas diferentes, ¿verdad? Que Ismael representaba el intento en la carne de agradar a Dios, el intento en la carne de hacer cosas para Dios o de lograr de alguna manera justificación o salvación o fruto, pero ese lado, ¿cierto?, representa la esclavitud, no la libertad. Pero por el otro lado estaba Isaac, el hijo de la promesa, que nació de manera sobrenatural, que es lo que ha pasado con cada uno de nosotros, ¿cierto? Nosotros al entregar nuestra vida a Jesús nacimos de nuevo por el Espíritu Santo de manera sobrenatural. Eso no es algo que hayamos hecho nosotros. Nosotros lo que sí hicimos fue creer por fe, pero el proceso de ser un nuevo nacimiento lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Isaac representa ese nacimiento espiritual por la fe y la libertad en Cristo
Jesús y la libertad de muchas cosas. Y eso es lo que Pablo dijo en el verso 1 y nos compartió en el verso 1 del capítulo 5. Voy a leer desde el verso 31 del 4, que dice: así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcamos firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, lo que Pablo está enfatizando en este verso 1 es que tenemos libertad en Jesús, y esa libertad es el resultado de creer por la fe en Cristo. El resultado de creer por la fe en Cristo es que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y hemos sido traídos a libertad. Y esa libertad no la va a traer ningún sistema religioso, ninguna ley. Por eso el énfasis que hace Pablo acá es que permanezcamos firmes, dice, en esa libertad, ¿no? Dice, esta libertad de Cristo nos hizo libre, entonces en esa libertad dice que nosotros debemos de permanecer firmes. El gas, el gas, llegó el gas, bien, Señor, gracias. Entonces, bueno, continuamos. Una pausa y volvemos. ¿Sí? Fue una publicidad para Gasco, por un momento. Una publicidad para Gasco y ya volvemos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿de qué nos ha hecho libres Jesús? Porque puede decir, ya soy libre, pero ¿de qué? ¿Cuáles son las cosas que nos tenían atados a nosotros? Y son varias, ¿ya? Varias cosas de las cuales Jesús nos ha dado libertad. La primera de ellas es que nos ha liberado de la ley. Eso es una cosa importante, ¿ya? Nos ha liberado de la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Recuerden ustedes que dice el verso 21 del capítulo 4, díganme los que desean estar bajo la ley. ¿No oyen a la ley? ¿Cierto? O sea, los que quieren estar bajo la ley, los que quieren estar bajo Cristo, bajo ese régimen antiguo del Antiguo Testamento, el punto aquí es, los que quieren estar bajo ese régimen, oigan a la ley. Nadie ha podido cumplir jamás, nunca, la ley, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros vemos que Pablo nos dice acá es que unidos a la ley, si nosotros nos unimos a la ley, es imposible tener libertad. Y eso es lo que nos dice Romanos en el capítulo 7, en los versículos 4 al 6. Mira, vamos por un momento ahí a Romanos capítulo 7, versos 4 al 6. Busca en tu Biblia ahí. Romanos capítulo 7, versos 4 al 6. Dice, por tanto, dice Romanos 7, versos 4 al 6, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta? Se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. O sea, interesante, ¿no? Es en el fondo lo que nos dice Pablo y lo que nos está compartiendo en Gálatas también, que la ley, ¿cierto?, no es que sea mala, sino que tiene un propósito distinto que la gracia de Cristo. La ley sí tiene un propósito. Y la ley, ¿se acuerdan que lo vimos hace un par de semanas atrás? El propósito de la ley no era salvarnos, pero el propósito de la ley era llevarnos de la manito hacia Jesús. Es decirnos, mira, tú estás en pecado, tú estás condenado. La ley nos dice eso, si la ley es buena, la ley es santa. Si tú lees la ley te das cuenta de que es algo perfecto. ¿Quién no le gusta? ¿Quién está en desacuerdo con los 10 mandamientos? ¿Quién podría estar en desacuerdo con los 10 mandamientos? Si finalmente es un estilo de vida correcto para vivir. Claro que sí, porque es el estándar de Dios. Nadie puede estar en desacuerdo con los 10 mandamientos. Sería absurdo estar en contra de los 10 mandamientos. Pero no tenía la finalidad de salvarnos. Tenía la finalidad de mostrarnos que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, que realmente nosotros no podíamos llegar a ese estándar,
al estándar de Dios. Aquí no se trata de llegar al estándar de otro hermano o compararme con otra persona, sino realmente con Dios. Entonces, por eso que Pablo dice acá que nosotros, el Señor nos ha hecho libres, libres primero de la ley, libres de este yugo de la ley que pesaba sobre nosotros, ¿ya? Pero cuando vino Jesús, ¿cierto? Nosotros finalmente hemos quedado libres de esa ley porque nos hemos identificado con Cristo. Hemos muerto a lo que nos ataba en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí ahora. Entonces, como vivo en Cristo, morí a la ley. No puedo vivir y vivir para la ley y vivir para Cristo al mismo tiempo. Si yo quiero vivir para Cristo, tuve que morir a la ley. Eso es algo importante. Entonces, Jesús nos ha dado la libertad de la ley. También en Gálatas 3:13, hace unas semanas atrás lo vimos, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. O sea, Él tomó tu lugar, mi lugar, para que nosotros ya no pudiésemos, no tuviésemos esa prisión, no estemos prisioneros, no estemos malditos bajo esa maldición de la ley, que nos condenaba por todas partes. O sea, nos condenábamos, estábamos completamente caídos, ¿sí? Por todos lados la ley nos recordaba que éramos pecadores, pero ahora Cristo nos ha redimido de esa maldición, que ya no estamos bajo la ley, ya la ley cumplió ese propósito que tenía, que era llevarnos a Jesús, que era mostrarnos nuestra condición y llevarnos hacia Jesús. Pero una vez que Jesús vino, la ley deja de ser algo importante para nosotros. La ley cumplió su propósito cuando vinimos a Jesús. Y ahí nos soltamos de la mano de la ley y nos tomamos de la mano de Jesús. Y es genial eso, ¿no? Es como dejamos de caminar, de aprender a caminar, dejamos como la etapa de niñito, sino que ahora ya nos afirmamos y nos tomamos de la mano de nuestro Salvador, de Jesús. Y en Él podemos tener la libertad de estas cosas, ¿sí? Entonces, estamos libres en Cristo de la ley. Segundo lugar, ¿de qué más nos ha librado Jesús? Y esto no es menor, de la muerte. De la muerte. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Busca ahí, me gusta que busques y puedas ir revisando en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. ¿Qué nos dice ese pasaje de Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15? Hebreos 2, 14 y 15. ¿Está allá? Nos dice lo siguiente. Así que, dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, o sea, se hizo hombre, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar, me encanta esto, a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. O sea, la muerte ya no tiene poder sobre ninguno de nosotros. ¿Por qué Satanás tenía el imperio de la muerte? Porque cuando entró el pecado, entró la muerte. ¿Cómo sabemos que el pecado tiene consecuencias y entró al mundo? Porque morimos. Porque existe la muerte. Esta semana partieron 2 hermanos de Golden Spring, ahí de Calvary Chapel Golden Spring, que son conocidos por nosotros, nos conocíamos. Pastor Jesse Varela y Katy Barren. Ellos están con el Señor. Pero ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, después de Jesús. Un poco de eso vimos el miércoles, ¿se acuerdan en el Salmo? Un poco de eso vimos. Que realmente había temor en la muerte. Antiguamente era distinto, en el Antiguo Testamento era distinto la situación. Y Jesús, cuando se refiere a una historia del rico y Lázaro, Él da a conocer cómo era antes de Cristo y de su resurrección, la situación, cómo era. ¿Ya? La persona moría y tenía la posibilidad de ir. Si moría esperando la promesa del Salvador, iba al seno de Abraham. Esto estaba todo en el centro de la tierra. Abraham consolaba a esas personas esperando el día que Jesús viniera a este mundo. Había un abismo entre
un lugar y otro, y en el otro lado estaba como el infierno, el lugar donde estaban las personas que no esperaron por Jesús. Y ahí ese lugar fue, ¿se acuerdan ustedes? El rico, y al otro lugar fue Lázaro. Y había sensaciones allí. O sea, el rico sentía el ardor. O sea, no es que tú vayas a vivir la vida eterna y no vas a sentir nada, no. O sea, él sentía el fuego, el calor. Y además psicológicamente estaba muy consciente de la situación que estaba viviendo. O sea, hay vida después de la muerte, eso es una cosa que es real. Pero una vez que Jesús vino, nos dice Efesios, en el capítulo 4, Jesús llevó cautiva la cautividad. Esa prisión, la muerte, derrotó al que tenía el imperio de la muerte por medio de una muerte, la muerte de Cristo. Entonces la muerte ya hemos sido liberados del poder de la muerte. Nosotros ya la muerte no nos hace nada. Nos vamos a deteriorar, sí, a este físico, sí, porque este cuerpo es de aquí, este cuerpo es terrenal, este cuerpo se va a quedar aquí. Pero Jesús va a tener un cuerpo nuevo para nosotros. Gracias, Señor. Por eso, porque tenemos la posibilidad de ser un poquito mejor que ahora. ¿Ah? Tenemos la oportunidad de ser a lo mejor un poquito más encachadito, no sé, a lo mejor. ¿Ya? Hay posibilidades. Pero la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte ya no tiene esa potestad ni poder, porque Jesús destruyó la muerte por medio de su muerte en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, también nos ha liberado Jesús de la muerte. Tercer lugar, y esto es algo tremendamente importante, nos ha liberado del pecado. Nos ha liberado del pecado, ¿no? Y eso es tremendamente importante. El pecado. Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11. Leámoslo. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11. Está unas cartas más atrás, tan solo un par de cartas más atrás. Romanos capítulo 5, versos 1 al 11. Nos dice: justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué murió? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ¿verdad? Mucho más ahora, por Él seremos salvos de la ira, ¿cierto? La consecuencia del pecado. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, ya hemos sido reconciliados, el pecado ya no nos hace nada, el pecado ha sido tratado, ha sido perdonado, ha sido limpiado en Jesucristo. Todo pecador que viene a Jesucristo, todos nosotros hemos venido a Jesucristo, Él nos limpia y nos limpia de todo pecado. Cuando Juan vio a Jesús aparecer, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe lo que significa la palabra quitar? Significa hacer desaparecer en el griego. Es muy distinto al verbo que se usaba en el Antiguo Testamento, porque la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento era quitar, era la palabra keper en hebreo, que es como tapar, como cubrir algo. ¿Ya? Yo tengo esto aquí, entonces el cubrir es como esto, es como taparlo. Pero el pecado estaba ahí todavía. El pecado no había sido removido en el hombre. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo servían para tapar eso. Pero cuando vino Jesús,
Dice Juan el Bautista que Él vino a quitar el pecado. Y ese es otro verbo el que se emplea en el griego, que significa que lo eliminó completamente. ¿Ya? Completamente. Los sacrificios del Antiguo Testamento era como aplicarle un quitamanchas, pero en realidad nunca sacaba la mancha. Vamos a tratar de lavarlo con detergente, pero la verdad es que no salía. Pero Jesús sí, su sacrificio fue suficiente para quitar el pecado de nosotros. Lo hizo desaparecer. Y Jesús y Dios nos mira a nosotros como a hijos, ya no como enemigos, y como si nunca hubiésemos pecado. ¿Qué te parece eso? Te mira y dice, tú eres santo. Nuestro Padre nos mira a través de la sangre de Cristo y dice, tú eres santo para mí. Tú eres mi hijo. No hay condenación, hay libertad del pecado. Entonces, eso es genial porque nadie podía liberarnos del pecado. Nosotros no teníamos esa capacidad de autoliberarnos del pecado. Solo alguien santo y justo lo podía hacer. ¿Y quién más que el Hijo de Dios lo podía hacer? Y lo hizo. Entonces, fíjate lo que dice Pablo. Entonces, ya sabemos de cuántas cosas Cristo nos ha liberado. Entonces, Pablo nos dice, bueno, entonces, permanezcan firmes a eso. Y eso es algo que me gusta porque dice, por tanto, permanezcan. Eso es presente, tiempo presente. Permanezcan hoy, firmes, sin moverse de ese lugar. Es decir, sin moverse de esa gracia, sin moverse de Cristo. Permanezcan allí, sin moverse. En esa posición, eso es lo que Pablo nos está tratando de decir aquí. Firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora estamos sometidos a ¿qué yugo? Al yugo de Cristo. Jesús dijo en Mateo 11, hacia el final, 11, 28, 29, 30, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Después dice que aprendamos de Él y tomemos su yugo, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces, ese es el yugo al cual tenemos que someternos ahora, no al yugo de la esclavitud de la ley. Ahora debemos permanecer sin movernos de Cristo, de lo que Él hizo. Permanecer, firme en Él y no someterse otra vez a ese yugo de esclavitud, no someterse otra vez a ese yugo de esclavitud que nadie pudo cumplir. Nadie. Y Pedro, el mismo Pedro, en Hechos capítulo 15, nos dice esas cosas. Nos dice en Hechos capítulo 15, verso 10, Pedro dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos o de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos también que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. O sea, Pedro dice, ¿por qué poner ese yugo, ese peso en las personas, en los discípulos de Cristo, si finalmente eso nadie lo pudo sobrellevar? ¿Ya? Entonces, la ley y las obras es un régimen que no trae libertad, pero Cristo sí. Cristo trae libertad. ¿Ya? Entonces, mira lo que dice el verso 2 de Gálatas 5. Dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. O sea, fíjate, Pablo dice, mira, si alguien regresa a algún ritual de la ley, si alguien vuelve a eso, está en problemas porque tiene que cumplirla completa. Si tú quieres volver a hacer una solo de los rituales del Antiguo Testamento, tienes que volver a hacerlos todos, porque realmente Santiago capítulo 2, versículo 10 dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, si alguien trata de volver a la ley, tiene que tratar de cumplirla completa, no un punto solamente. Entonces Pablo dice, hey, ¿por qué se dejan circuncidar? Tan solo bastaba que se dejaran circuncidar para volver a un ritual sin importancia en los días de Jesús, una vez viniendo Jesús.
Todos los rituales del Antiguo Testamento quedaron obsoletos por la persona de Cristo, porque todos los rituales del Antiguo Testamento tenían una sola, digamos, eran una especie de anticipo de lo que Jesús iba a hacer. Era una sombra de lo que iba a pasar realmente y definitivamente a través de Jesucristo. Por eso cuando Juan también escribe su evangelio en el capítulo 2, el apóstol Juan, él dice, se celebraba la fiesta de la Pascua de los judíos, así como es esa fiesta, pero ya no tenía ninguna importancia para él. Porque ya las fiestas no tienen ninguna importancia para nosotros. No celebramos fiestas. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque hay grupos de estos como mesiánicos, ¿no? Que hay que tener cuidado. Que sí, ya creen en Cristo, pero ojo, porque igual hay una línea muy delgada en que tú te quieren adoptar como a la cultura, como hacer estos rituales y esas cosas. Y Pablo dice, no, amigo, no. O sea, esto no se trata de circuncidarse, ni si alguien lo hace y el judío lo hace, eso es es como si nosotros cantáramos el himno nacional. O sea, la verdad es que da lo mismo. Celebrar el 18 no te hace más o menos espiritual. Para los judíos el celebrar la Pascua no les es nada hoy, porque finalmente es un ritual muerto. Porque Cristo es nuestra Pascua. En Cristo ya se cumplieron todos los rituales del Antiguo Testamento. Entonces cuando alguien te dice, mira, yo voy a guardar el sábado, bueno, lamento decirte que va a tener que guardar toda la ley. Y eso trae esclavitud. Eso no trae libertad. Entonces, si un cristiano tomó la decisión de volver a un ritual intentando sumarle algo a su fe en Cristo, eso hace inútil la obra de Cristo. Y ojo ahí. Ojo ahí. Habían hermanos que les estaban diciendo, hermano, qué bueno que vino a Cristo, pero usted ahora se tiene que circuncidar, porque eso dice la ley, usted tiene que cumplir eso. Y Pablo dice, no es así. Si se dejan circuncidar, entonces ¿para qué creyeron en Jesús? Si Jesús les hizo libres de todos esos rituales. ¿Te fijas? ¿Y cuál es el problema? Es que si te vuelves a esos rituales tienes que cumplirlos todos. Entonces mis amigos adventistas dicen, bueno, hay que guardar el sábado. Bueno, amigos, entonces tienen que cumplir todo. Todo. Tienen que irse a la ley, tienen que volver a... Sí, claro, porque ¿por qué ese sí y los otros no? ¿Entiendes? Es peligrosísimo, es una puerta abierta al legalismo y es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque hacemos la obra de Cristo, la hacemos nada. Cuando nosotros nos volvemos a ese régimen, cuando nos volvemos a ese sistema. Y ¿sabes qué? Jesús es suficiente. Jesús es suficiente y es una tragedia. Y mira lo que dice el verso 4, lo que dice Pablo. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. O sea, Pablo va un paso más allá. Y ahora les está diciendo que al guardar un punto de la ley, aunque sea uno, se están desligando de Jesús. Porque tú estás diciendo que Jesús no es suficiente. Estás diciendo, sí, Jesús, pero... No, y es Jesús, pero nada. O sea, Jesús completa su obra. A su obra no le falta nada. Está totalmente completa. Entonces, el resultado de volver a la ley poniéndose bajo ella, aunque sea en un punto, es peligroso porque es separarse de Jesús. Y Jesús dijo en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, los que procuran ser justificados bajo la ley están cayendo de la gracia. Y sabes que la palabra caer es interesante en el griego. Es ekpipto, con tilde en la i, y ka. Ekpipto, que quiere decir llegar a ser ineficiente. O sea,
cuando me voy a un punto de la ley y trato de comenzar a justificarme en la ley, hago la obra de Cristo ineficiente, cuando realmente es suficiente y eficiente. Pero cuando me voy de Él y voy a los rituales de la ley, aún aunque sea, estoy haciendo ineficiente la obra de Cristo en mi vida. Eso es caer de la gracia, que hago ineficiente algo que es eficiente. Pero yo lo hago ineficiente por abandonarlo y por irme al legalismo. Entonces, la gracia que Dios derramó sobre nosotros por medio de la fe en Cristo llega a ser ineficiente si vuelvo a una vida de ritual y legalismo. Si yo vuelvo a una vida de ritual y legalismo, hago ineficiente la gracia de Dios para mí. No porque la gracia de Dios sea ineficiente, sino porque yo la hago ineficiente cuando abandono a Cristo y me voy a justificar por la ley y voy al ritualismo y vuelvo y regreso al legalismo. En palabras simples, si vuelves al sistema legalista, ya no puedes ser justificado, porque te desligaste de quien te da la seguridad. ¿Y quién te da la seguridad? Jesús. O sea, ¿hay alguien que se haya desligado de Jesús que pueda continuar en un estado de justificación? Evidentemente que no. Cuando una persona se ha desligado de Jesús y se ha ido a las obras, se ha ido a una vida legalista, obviamente ha caído de la gracia. Ha hecho ineficiente la gracia. Y la gracia no es que sea ineficiente. Se hace, yo la hago ineficiente cuando me voy al sistema de la ley ilegalista. Así que fíjate que hay algo interesante aquí. Fíjate que no caemos de la gracia por haber fallado a Dios. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces yo he fallado a Dios? Tan solo estos días. No hablemos de hacia atrás. Hablemos de esta semana. ¿Cuántas veces has fallado? ¿Cuántas veces yo he fallado a Dios? Yo he fallado a Dios. Y mucho. Y probablemente mañana vaya a fallar otra vez. Y voy a fallar muchas veces más. ¿De quién más? Pero ¿sabes qué? Eso no me va a separar de Cristo. Eso no me hace caer de la gracia. Eso es maravilloso saberlo. Mira la vida de David. Las promesas de Dios para David permanecieron a pesar de sus errores y sus pecados. Mira la vida de Abraham. Tuvo sus crisis de fe, desobediencia, mentiroso y todo lo demás. Pero Dios mantuvo sus promesas para él, porque finalmente voy a fallar. Primera de Juan dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Jesús. El gran problema que nosotros que mucha iglesia evangélica puso el discurso de que los evangélicos éramos santos y no hacíamos nada. Y ese discurso lo tiene la gente en su mente, en su colectivo. Pero la gente debe entender que no, que simplemente nos arrepentimos, que simplemente venimos a Jesús porque nosotros necesitamos un Salvador y que vamos a fallar. No somos personas, digamos, completamente santas. Obviamente esto termina en el cielo, esto no va a terminar acá, pero todos fallamos, todos fallamos. Pero no caemos de la gracia por haber fallado a Dios. ¿Sabe cuándo caemos de la gracia? Cuando pensamos que mis obras me pueden justificar delante de Él. Ahí está el problema. Cuando pienso que no, si yo me merezco esto porque yo hice esto. No. Eso es caer de la gracia. Entonces es un punto peligroso el que está en el que está cayendo la iglesia de Galacia. Porque está cayendo de la gracia. Está haciendo que la gracia de Dios deje de ser eficiente para ellos, porque ellos con sus obras la están haciendo ineficiente. ¿Entiendes? Es un punto peligroso. Pero fíjate que me encanta esto. No caemos de la gracia por haber fallado a Dios.
Caemos de la gracia al pensar que mis obras me pueden justificar delante de Él. Eso es caer de la gracia. Ahora mira lo que dice el verso 5 y 6 de Gálatas 5. Pues nosotros, dice, por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, o sea, da lo mismo, sino la fe que obra por el amor. Y me encanta esto, me encanta realmente esto. ¿Qué significa esto? Que por medio del Espíritu, ¿verdad? Al creer en Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, ha sido derramado en nosotros. Y ahora, ¿qué pasa? Hay esperanza. Eso es lo que dice el verso 5. ¿Qué esperanza? Que el Espíritu Santo haga que nuestra vida se parezca más a la de Jesús. Hay esperanza de que podemos ser distintos. Hay esperanza de que podemos ser transformados. Y que aunque hemos sido nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, sí, pero ahora hay esperanza de que podamos ir dando fruto y que podamos llegar a dar fruto. Ahora hay esperanza en este régimen, no en la ley. En eso no había ninguna esperanza. Porque no podemos pedirle peras al olmo. Simplemente eso. Pero el que viene a Cristo sí podemos esperar que dé fruto porque tenemos al Espíritu Santo y ahora sí podemos llevar fruto. Y esa es nuestra esperanza. Que permaneciendo en Cristo vamos a llevar mucho fruto, como dice Juan 15. Si permanezco en Él, si estoy en Él, si guardo, porque también hay mandamientos, Jesús nos da mandamientos. Dice, permanezcan en mi amor y yo voy a permanecer en ustedes. Y si ustedes permanecen en mí y en mi amor, y ustedes van a llevar fruto, y mucho fruto. O sea, puedo esperar ahora por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de que puedo llevar fruto, de que mi vida ame como Dios ama. Eso era imposible antes, pero hoy es posible. Si tengo a Jesús en mi vida, ahora es posible. Podemos esperar que el Espíritu Santo haga algo en nuestra vida y aunque no somos perfectos, ni seremos perfectos en esta vida, ni con este cuerpo, miramos el futuro con esperanza porque el Espíritu Santo está forjando el carácter de Jesús en nosotros. Hay una esperanza en que el Señor está haciendo algo en nuestra vida y que si yo permanezco en Jesús, y esa es la condición, si yo permanezco en su gracia, bajo Cristo, y no me desligo de Él, voy a dar fruto. Y mi vida va a ser transformada. Y ¿sabes qué? Para mí es tan increíble mirar hacia atrás porque, bueno, no soy lo que debería ser. Yo no soy hoy lo que debería ser todavía. Pero sí te puedo decir que ya no soy lo que era hace unos años atrás. Y te lo puedo decir con certeza. Y te lo puedo decir mi propia familia. Y creo que eso es importante. No somos lo que deberíamos ser a lo mejor hoy, sin duda. Pero tampoco deberíamos ser lo que éramos hace un par de años atrás. Vamos creciendo. Vamos dando frutos, vamos madurando. Vamos siendo más parecidos a Jesús. Entonces, para mí es tan increíble lo que Jesús ha hecho en mi vida y verlos también en muchos de ustedes, la obra que Dios ha hecho y saber de que no ha sido en mis fuerzas, que no ha sido yo, ni ha sido tú, sino que ha sido la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es genial eso. No ha sido mi fuerza. Al contrario, a veces he querido oponerme a la obra de Dios en mi vida. Pero Dios termina forjando su carácter en mí. Entonces, esa vida, esa esperanza de una vida transformada, de una vida que dé fruto en Cristo, ningún sistema religioso basado en obras la puede producir. Ninguno. Y tenemos que entender esa lección, familia. La fe obra por el amor. Y esto es muy importante. La fe obra por el amor. No por obligación. El fruto no va a salir de manera obligatoria, sino basado en el amor. El amor de Dios es el que debe cautivar mi corazón. Si el amor de Dios no ha cautivado el corazón, no va a haber fruto. No va a haber una relación basada en amor. Simplemente Dios me amó, simplemente me amó nomás. Yo lo recibo. No lo entiendo totalmente, pero sí me amó.
cuando estaba muerto en delitos y pecados, y esa es la fe que obra por el amor. Así se camina la vida cristiana. El amor va a ser fruto del Espíritu Santo. Y podemos ver que cómo la fe va a obrar por el amor de Dios va a obrar en mi vida cuando entiendo que Dios me ama y cuando hay una relación de amor con nuestro Padre Celestial. Y si alguien está circuncidado o no es completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Pablo dice, es irrelevante completamente si alguien está circuncidado o no. No tiene nada que ver con la espiritualidad eso. Nada que ver. Sino la fe que obra por el amor. Y finalmente, en versos 7 al 12, tenemos una exhortación final antes de terminar el día de hoy. Dice verso 7, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Estas son exhortaciones finales para el día, esta mañana, familia. Primero, tener cuidado porque todos podemos comenzar bien una carrera, pero el tema no es comenzarla bien, el tema es cómo la termino. Eso es algo que Pablo nos está diciendo acá. Ustedes corrían bien. ¿Qué es la vida cristiana? Una carrera. Y es una carrera que nos dice Pablo, le dice a Timoteo que es una carrera que tengo que correrla para ganarla. No se corre así, ya voy a competir. No, quiero ganar. Esa es la actitud de un cristiano para correr la vida, la carrera cristiana. Es decir, voy a correrla, pero voy a correrla para ganar. Esa es la actitud. Y para poder ganar, tengo que poner mi cuerpo en servidumbre al Señor. Matarlo, ser disciplinado. ¿Qué hace una persona que quiere ganar una carrera en las Olimpiadas? Un atleta. Horas de entrenamiento, horas una disciplina de alimentación importante, cuesta. Dejar de lado la chatarra, dejar de lado un montón de cosas. Una rutina de ejercicios, o sea, y lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, y voy a correr, y voy a ser disciplinado. Porque yo no estoy corriendo una carrera para recibir una corona incorruptible, sino una incorruptible. Entonces, qué bueno que partamos esta carrera, familia. Pero esta carrera no podemos dejar que quede a mitad de camino. Porque puede quedar a mitad de camino. Pablo lo dice acá. Ustedes corrían bien, pero ahora están corriendo mal. Están tropezando, están desobedeciendo a la verdad de Cristo. En el sentido de la salvación, de la justificación. Entonces, el punto es importante que terminemos bien. ¿Cuándo no terminamos bien? Cuando dejamos de obedecer la verdad de las Escrituras, cuando comenzamos a tomar ideas que no provienen de ellas o provienen de escrituras mal interpretadas. Por eso dice aquí Pablo, ¿quién les impidió obedecer la verdad? ¿Qué verdad? La verdad del Evangelio de Cristo. Y ellos empezaron a escuchar otras cosas. Ellos empezaron a prestar atención a los falsos maestros. Ellos empezaron a prestar oído a estas enseñanzas que no provenían de Jesús, que no provenían de la Biblia. Y eso es un problema. Un poco de legalismo puede influir y hacerme caer de la gracia. Pasar de una situación de caer de la gracia, pero todavía se estaba a tiempo de volver. Y eso me gusta porque Pablo le da esa oportunidad. En el verso 10 dice, yo tengo confianza respecto a ustedes que en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista. O sea, mira, Pablo les está diciendo, yo confío en que ustedes van a
tomar medidas y que van a dejar de justificarse por las obras. Yo tengo la confianza en eso y me gusta eso, porque Pablo exhorta, anima a la iglesia a dejar de justificarse por las obras. Hay un error en la iglesia, pero Pablo dice, ay, están a tiempo. Y sabes que sí, estamos a tiempo. Mientras haya convicción en el corazón, estamos a tiempo de volver, estamos a tiempo de volver a Cristo, estamos a tiempo de volver a hacer las cosas bien. Estamos a tiempo de regresar a nuestro primer amor. Estamos a tiempo de volver a la verdad. Estamos a tiempo. Pero va a llegar un tiempo en que tal vez el tiempo se va a agotar. Pero todavía estamos a tiempo. Dios da oportunidades de venir a Él. Pero también hay otra exhortación importante. Sabes que los que enseñan falsedades tienen responsabilidad y pagarán por eso. Eso es lo que dice al final del verso 10, ¿no? Pero el que los perturba llevará su castigo quien quiera que sea. O sea, los falsos maestros no van a quedar así nomás. No van a quedar así nomás. Porque ellos están tergiversando el Evangelio y ellos van a recibir el juicio por eso. Están tergiversando la manera en que el hombre es salvo. Y eso es grave, gravísimo, gravísimo. Por eso Jesús dijo que era ancho el camino que lleva a la perdición, pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto. ¿Por qué es angosto? Porque se entra de una sola manera. Por eso es angosto, a través de Jesús. Entonces, otra cosa importante que dice Pablo acá, que los que predicamos la verdad vamos a ser perseguidos. Verso 11, ¿no? Si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido todavía? O sea, Pablo era perseguido por predicar el Evangelio. Era perseguido por eso. Oye, otra cosa importante, que la cruz es locura para los que se pierden, pero vida eterna para los que creemos. El escándalo de la cruz, ¿no? La locura de la cruz, pero es la manera en que nosotros somos justificados. Entonces, un poco resumiendo esta mañana, somos llamados a permanecer firmes. ¿En quién? En Cristo, en su verdad, en su gracia. Si nosotros volvemos a un régimen legalista, tenemos que volver a todo. Tenemos que guardarnos de permanecer firmes en Jesús y en su gracia y obedecer a la verdad. La única manera de que podamos llevar fruto es una vida sometida a Jesús, a Cristo, permaneciendo en Él, ¿verdad? Y eso es importante. Y finalmente, y algo que tenemos que llevarnos en nuestro corazón, la fe no obra por la obligación, la fe obra por el amor. El fruto viene cuando tengo una relación con Cristo, basado en su amor hacia mi vida. Y recordemos algo, que no vamos a caer de la gracia por haber fallado a Dios, pero sí vamos a caer de la gracia cuando dejamos de justificarnos por la fe para ir a las obras, ¿sí? Así es que con esto vayámonos hoy. La fe obra por el amor. Permanezcamos firmes en nuestra libertad, no perdamos nuestra libertad. ¿Para qué ir de nuevo a la esclavitud? No perdamos nuestra libertad, hemos sido traídos a libertad y no la perdamos, no la perdamos. Valoremos la libertad y vamos caminando hacia adelante, ¿ya? No seamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado y nunca disfrutó su libertad. La primera generación tuvo que morir. ¿Y sabes quién valoraron la libertad? Los que vinieron después. ¿Y sabes qué nos enseña eso? Que para experimentar la libertad hay que morir. Hay que morir. Hay muerte de por medio. Por eso es con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Acostumbrado a estar esclavo toda su vida, el pueblo de Israel. No sabía lo que era la libertad. Tenía que aprender a caminar con este Dios que les quería llevar por el desierto. Ellos se dieron cuenta de la diferencia que Dios hacía entre Egipto y ellos. ¿Sí? Plaga de langostas para Egipto, para nosotros no.
muerte de los primogénitos, todos los egipcios, para nosotros no. Esa es una diferencia. Dios hizo una diferencia. Pero ellos cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y vieron los cuerpos flotando ahí, aleluya, gloria a Dios, pero no sabían caminar en libertad. Ahora tenían que caminar, pues, y vamos adelante, y no había nada, ¿y qué onda? ¿Sí? En Egipto teníamos el Nilo, teníamos agua, estábamos trabajados, pero teníamos de todo, y que ahora no tenemos nada. Pero Dios tenía que enseñarles a caminar en esa libertad. Tristemente ellos tuvieron que morir toda una generación para realmente ser libres de corazón y entrar en la tierra prometida. Dios nos ha hecho libres, disfrutemos nuestra libertad. ¿Para qué volver a un régimen de esclavitud si hemos sido traídos a libertad? ¿Oramos? Gracias, Padre, por esta mañana, por tu amor.